¿Y si te dijera que en solo unas horas el equilibrio de poder en Medio Oriente cambió por completo? Bombas antibúnker de 13 toneladas, bases secretas destruidas y una cadena de mando que colapsa bajo tierra. Lo que está ocurriendo ahora mismo podría redefinir el futuro de toda la región, y casi nadie está explicando la verdad completa. Si quieres entender realmente qué está pasando detrás de estos ataques y lo que podría venir después, suscríbete ahora mismo al canal, dale like al video, compártelo y escribe tu opinión en los comentarios. Aquí analizamos la geopolítica sin filtros y con datos reales. En los últimos días, Estados Unidos ha ejecutado una de las operaciones militares más contundentes contra la infraestructura subterránea de Irán. Decenas de bombas antibúnker de aproximadamente 13 toneladas fueron lanzadas contra laboratorios ocultos bajo tierra, instalaciones diseñadas durante años para resistir cualquier ataque convencional. Hoy, varios de esos complejos están completamente destruidos. Teherán se encuentra bajo una presión militar sin precedentes. Refinerías estratégicas, estructuras simbólicas del régimen y fortificaciones subterráneas han sido golpeadas una tras otra. La campaña militar comenzó el 6 de marzo, pero alcanzó su punto máximo durante la noche del 8 de marzo, cuando la intensidad de los ataques superó cualquier operación anterior contra la infraestructura militar iraní. Uno de los principales objetivos fueron los sistemas de túneles de seguridad del régimen, estructuras diseñadas como rutas de escape y centros de mando alternativos en caso de guerra. Esos túneles fueron sellados mediante enormes bombas antibúnker capaces de penetrar capas profundas de tierra, hormigón y acero antes de detonar. Entre los blancos más significativos se encontraba una base subterránea altamente protegida, vinculada al liderazgo del régimen. Según los informes, más de 50 aviones de combate participaron en la operación y se lanzaron cerca de 100 bombas antibúnker contra esa instalación. El complejo subterráneo, construido en múltiples niveles para resistir ataques, quedó completamente destruido. Antes de analizar con mayor detalle esta operación, conviene observar el contexto geopolítico que rodea este conflicto, porque lo que comenzó como una crisis regional se ha transformado rápidamente en un escenario con implicaciones globales. Tras una serie de ataques iraníes dirigidos contra varios países del Golfo y también contra Turquía, el Reino Unido anunció oficialmente su entrada en el conflicto. La declaración sorprendió a muchos analistas internacionales, pero reflejó la creciente preocupación de las potencias occidentales ante la expansión del conflicto. En cuestión de días, Irán lanzó drones y misiles contra al menos 10 países que, en muchos casos, ni siquiera habían participado directamente en ataques previos contra territorio iraní. Esta escalada provocó una rápida formación de alianzas militares y una ampliación del frente internacional contra Teherán. Si observamos el mapa estratégico actual, el panorama es claro. Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Francia participan activamente en operaciones militares. Otros actores regionales también se encuentran implicados de distintas formas. Pakistán y fuerzas kurdas realizan operaciones en el frente oriental. Azerbaiyán mantiene fuerzas en alerta en el norte. Mientras tanto, países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar se preparan para posibles represalias tras haber sido blanco de ataques iraníes. El resultado es un escenario en el que Irán se encuentra cada vez más aislado, mientras la coalición internacional en su contra continúa ampliándose. Dentro de este contexto, el 6 de marzo marcó un punto de inflexión militar. Estados Unidos desplegó una de sus capacidades aéreas más sofisticadas. Bombarderos furtivos B-2 ingresaron en el espacio aéreo iraní sin ser detectados por radar y ejecutaron ataques contra instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio. Las armas utilizadas en esta operación son consideradas entre las más avanzadas del arsenal militar moderno.
Cada bomba pesa aproximadamente 13 toneladas y está diseñada para penetrar profundamente en el terreno antes de detonar. A diferencia de las bombas convencionales, estas municiones no explotan al impactar contra la superficie. En lugar de ello, atraviesan múltiples capas de protección, incluyendo tierra compacta, concreto reforzado y acero, hasta alcanzar el punto más profundo posible antes de detonar. El objetivo era claro: destruir laboratorios subterráneos donde, según inteligencia militar, el régimen había ordenado acelerar el enriquecimiento de uranio hacia niveles aptos para armamento nuclear. Cuando esas bombas alcanzaron sus objetivos, varios de esos laboratorios quedaron completamente inutilizados. No se trató únicamente de un golpe físico contra infraestructura militar, también representó un golpe psicológico significativo para el régimen. Durante décadas, las autoridades iraníes habían promovido la idea de que sus instalaciones subterráneas eran prácticamente invulnerables. Sin embargo, esta operación demostró lo contrario. Inmediatamente después, los ataques se dirigieron hacia fábricas de misiles balísticos ubicadas dentro de zonas urbanas de Teherán. Muchas de estas instalaciones estaban ocultas entre barrios civiles, lo que complicaba cualquier operación militar. Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una serie de ataques aéreos en múltiples oleadas. En total, se registraron 15 rondas de bombardeos que impactaron objetivos en Ilam, Teherán e Isfahán. Las explosiones no solo destruyeron instalaciones militares, también dañaron seriamente la imagen de invulnerabilidad que el régimen había construido durante años. Sin embargo, uno de los momentos más decisivos ocurrió durante la noche del 6 de marzo. En esa operación, aproximadamente 50 cazas de la Fuerza Aérea Israelí despegaron con un objetivo específico: un complejo militar subterráneo asociado directamente con el liderazgo supremo iraní. Este búnker se encontraba ubicado bajo el complejo de liderazgo en Teherán y estaba diseñado como refugio seguro para la cúpula del poder. Durante la operación, cerca de 100 bombas fueron lanzadas sobre esa instalación. El resultado fue devastador. El enorme complejo subterráneo, junto con todo lo que se encontraba en su interior, fue completamente destruido. Y ese hecho envió un mensaje extremadamente claro: ya no existe un lugar verdaderamente seguro para el alto mando del régimen. De hecho, pocos días antes, el 28 de febrero, varios altos funcionarios y más de 40 comandantes militares habían sido eliminados en ataques previos. La destrucción total de este sistema de búnkeres multinivel confirmó algo que hasta hace poco parecía improbable. Incluso las fortificaciones más profundas del régimen ya no ofrecen protección real. Las mismas estructuras subterráneas que durante años sirvieron como refugio para el aparato de poder, ahora se han convertido, en la práctica, en trampas mortales. Tras estos ataques iniciales, el mensaje enviado por el Comando Central de Estados Unidos fue claro y directo: la estructura central del régimen iraní, su núcleo de mando y control, había sido seriamente debilitado. No se trataba simplemente de destruir instalaciones militares, sino de golpear el corazón operativo del sistema. Hay un detalle estratégico que merece especial atención: la ubicación de algunos de los objetivos. Muchos de ellos estaban situados en pleno centro de Teherán, cerca de uno de los símbolos más conocidos del país, la Torre Azadi, cuyo nombre significa libertad en persa. La elección de estos lugares por parte del régimen no fue casual. Durante años, las autoridades iraníes colocaron instalaciones militares sensibles en zonas urbanas densamente pobladas. Fábricas de misiles balísticos, centros de producción y depósitos de armamento fueron ocultados deliberadamente entre áreas civiles y edificios simbólicos del país.
Desde una perspectiva estratégica, esta táctica tenía un propósito evidente: utilizar a la población civil como escudo humano. La lógica era simple. Si un enemigo atacaba estas instalaciones, inevitablemente correría el riesgo de causar daños a civiles o a monumentos históricos, generando presión internacional y condena global. Era, en esencia, una forma de chantaje estratégico. Sin embargo, la tecnología militar moderna cambió esa ecuación. Las municiones guiadas de precisión utilizadas en estas operaciones permitieron atacar objetivos extremadamente específicos, reduciendo al mínimo el impacto sobre la infraestructura civil cercana. El resultado fue quirúrgico. La fábrica de misiles fue destruida prácticamente en su punto exacto, mientras que los edificios circundantes sufrieron daños mínimos. Por eso, las imágenes de las llamas elevándose cerca de la torre Asadi tienen un significado simbólico profundo. No representan solo la destrucción de una instalación militar, sino también el colapso de una narrativa que el régimen había sostenido durante décadas, la idea de que su infraestructura estratégica estaba fuera del alcance de sus enemigos. Pero el episodio más intenso de esta operación llegó durante la noche del 8 de marzo. Mientras el ejército iraní intentaba reorganizar su cadena de mando y restablecer comunicación entre sus centros subterráneos de control, una nueva oleada de ataques comenzó. Esta vez, la Fuerza Aérea Israelí desplegó más de 80 aviones de combate que operaron durante toda la noche sobre Teherán y varias zonas del centro de Irán. En cuestión de pocas horas, se lanzaron aproximadamente 230 bombas contra objetivos cuidadosamente seleccionados. El foco principal de estos ataques fueron instalaciones subterráneas vinculadas al almacenamiento y producción de misiles balísticos. Pero existe otro elemento crucial que explica la magnitud del impacto. Según comunicados oficiales del ejército israelí, muchos de estos complejos no eran simples depósitos de armamento, eran centros operativos activos donde trabajaban cientos de miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido como IRGC. En otras palabras, no solo se atacaron armas, sino también la infraestructura humana que mantenía funcionando el sistema militar. Entre los objetivos alcanzados se encontraban refugios subterráneos, centros de mando y varias instalaciones militares estratégicas. Uno de los blancos más significativos fue la Academia Militar Imam Hussein, una institución vinculada directamente al IRGC y utilizada como punto de reunión de emergencia en situaciones de guerra. Según la información disponible, el régimen había activado su protocolo de crisis, concentrando en ese lugar a comandantes, estrategas y oficiales responsables de coordinar la respuesta militar. Pero precisamente en ese momento ocurrió el ataque. El complejo fue alcanzado por los bombardeos, provocando el colapso de parte de la estructura sobre quienes se encontraban en su interior. Desde el punto de vista militar, este tipo de golpe tiene consecuencias profundas. No solo elimina infraestructura, sino que también desorganiza completamente la cadena de mando. Y sin una cadena de mando funcional, incluso los ejércitos más grandes pueden perder capacidad operativa. Diversos centros de análisis estratégico han intentado evaluar el impacto total de estas operaciones. Según un informe del Alma Research Center, al menos 4 de las bases de misiles balísticos más importantes de Irán sufrieron daños significativos durante las primeras 48 horas de la llamada Operación Roaring Lion. Una de ellas se encuentra en la provincia de Hormozgan. Este complejo, especializado en misiles balísticos de alcance medio, no había sido atacado durante operaciones militares anteriores en 2025. Sin embargo, para comienzos de marzo de 2026, imágenes de inteligencia confirmaron la destrucción de al menos 3 estructuras de apoyo dentro de la base. Además,
El lugar cuenta con silos subterráneos, diseñados para lanzar misiles desde posiciones ocultas bajo tierra. Otra instalación importante se encuentra en Isfahán. Esta base había sufrido daños durante ataques previos en 2025, pero posteriormente fue reconstruida. Sin embargo, nuevos bombardeos volvieron a impactar el complejo, destruyendo al menos una de las estructuras que habían sido reparadas. Imágenes analizadas por expertos muestran una gran explosión en una plataforma de lanzamiento activa, así como daños visibles en un edificio de control de misiles. En la provincia de Lorestán, cerca de la ciudad de Khorramabad, otra base de misiles también resultó gravemente afectada. Durante ataques anteriores en 2025, las instalaciones superficiales ya habían sufrido daños importantes, pero ahora los bombardeos se centraron en la entrada de una red de túneles recientemente construida cerca del complejo. Estas estructuras subterráneas eran clave para proteger los sistemas de lanzamiento y el almacenamiento de misiles. Los ataques del 1 de marzo alcanzaron directamente esos puntos de acceso. Finalmente, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, otra base estratégica también fue atacada. Este complejo ya había sido golpeado durante operaciones anteriores, pero las imágenes recientes indican que las entradas y puntos de apoyo de su red de túneles subterráneos quedaron enterrados tras intensos bombardeos realizados durante las últimas 48 horas. Cuando se analizan todos estos datos en conjunto, surge una conclusión evidente. No se trata de ataques aislados. Se trata de una campaña coordinada destinada a debilitar sistemáticamente la infraestructura militar estratégica de Irán, especialmente aquellas capacidades relacionadas con su programa de misiles balísticos. Y en una guerra moderna, perder esas capacidades puede alterar radicalmente el equilibrio de poder. Las imágenes captadas por satélites comerciales en las últimas horas han comenzado a revelar una dimensión aún mayor de los daños. Empresas de observación espacial han analizado múltiples instalaciones militares iraníes, y el panorama que emerge es profundamente preocupante para el régimen. Uno de los puntos más afectados es el complejo militar de Bandar Abbas. Las imágenes muestran un barco hundido dentro del puerto de la base naval, mientras que varios edificios cercanos aparecen completamente destruidos. Además, las estructuras utilizadas para operaciones con drones han sido prácticamente arrasadas. En la base aérea cercana, varios refugios para aeronaves muestran daños severos o colapsos estructurales. Esto sugiere que incluso las instalaciones diseñadas para proteger aviones de combate han sido vulnerables ante los ataques. Otro punto crítico es la base de misiles situada al sur de Shiraz. De acuerdo con análisis realizados por especialistas militares, imágenes recientes muestran un misil seriamente dañado con combustible filtrándose, mientras que varias plataformas de lanzamiento explotaron tras los impactos. El fuego resultante se extendió a lo largo de la zona montañosa cercana, acompañado por una densa columna de humo rojizo. Ese color particular suele indicar la presencia de ácido nítrico, un componente habitual en ciertos combustibles de misiles. En la base de misiles de Kerman también se registraron impactos significativos. Las entradas de túneles subterráneos y las carreteras circundantes fueron golpeadas por bombas estadounidenses de gran potencia. Fragmentos de municiones antibúnker pueden observarse en las inmediaciones de estas entradas. Sin embargo, los analistas todavía no han podido confirmar si los túneles colapsaron completamente o si algunas secciones permanecen operativas. Otro lugar bajo observación internacional es la instalación nuclear de Natanz. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que ha podido confirmar daños recientes en las entradas del complejo de enriquecimiento de combustible nuclear.
Aún así, la organización también señaló que no se espera ningún impacto radiológico significativo, lo que sugiere que las áreas más sensibles del complejo no fueron alcanzadas directamente. Mientras tanto, en Isfahán, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que habían atacado una importante instalación vinculada a la producción y almacenamiento de misiles balísticos. Este tipo de objetivo es especialmente relevante desde una perspectiva estratégica. No solo afecta el arsenal existente, sino también la capacidad futura de producción de armamento. En la ciudad de Desful, un depósito de municiones fue golpeado con fuerza. Tras el ataque, se registraron múltiples explosiones secundarias, un fenómeno que generalmente confirma la presencia de grandes cantidades de armamento almacenado en el lugar. A comienzos de marzo, el análisis de imágenes satelitales ya había confirmado que aproximadamente una docena de bases de misiles iraníes habían sufrido daños tras ataques estadounidenses e israelíes. Las operaciones parecen dividirse geográficamente. Estados Unidos concentra sus ataques principalmente en el sur del país, mientras que Israel dirige operaciones en el norte y el centro de Irán. El resultado es que Irán se encuentra ahora en una situación extremadamente complicada desde el punto de vista militar. Su fuerza aérea fue neutralizada en gran parte durante las primeras horas del conflicto. Su capacidad naval también ha sufrido pérdidas significativas. En consecuencia, el país se ve obligado a depender casi exclusivamente de drones y misiles balísticos para responder. Pero incluso esas capacidades están siendo sistemáticamente debilitadas, ya que los depósitos y centros de producción de misiles están siendo atacados de manera constante. En paralelo, el impacto global de la crisis también empieza a sentirse. Uno de los mayores temores de los mercados internacionales es el posible cierre del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo. Incluso si el paso marítimo se reabre, las compañías petroleras suelen esperar entre 24 y 48 horas antes de reanudar el tránsito, para asegurarse de que no existan amenazas como drones, minas navales o embarcaciones suicidas. Esto significa que, aunque el estrecho estuviera técnicamente abierto, el tráfico comercial podría tardar en normalizarse. Analistas energéticos advierten que si Estados Unidos y sus aliados no pueden garantizar la seguridad completa del estrecho en los próximos días, los mercados podrían enfrentar una fuerte volatilidad. Los precios del petróleo, por ejemplo, podrían superar fácilmente los 110 o incluso los $120 por barril. Para Europa, cuya seguridad energética ya se encuentra bajo presión, esta situación representa un desafío adicional. Sin embargo, el ritmo y la intensidad de la respuesta militar estadounidense sugieren que el control físico del estrecho ya no está en manos de Irán. Informes iniciales indican que varios buques iraníes fueron hundidos, instalaciones navales clave fueron destruidas y parte de la infraestructura de defensa costera quedó fuera de servicio. En otras palabras, la capacidad iraní de bloquear completamente el estrecho parece haber sido gravemente debilitada. El principal riesgo que permanece ahora son las minas navales y pequeños drones explosivos. Por esa razón, unidades especializadas de la Marina de Estados Unidos han comenzado operaciones de limpieza de minas en la región. Estas fuerzas operan desde la sede de la Quinta Flota estadounidense, ubicada en Bahrein. Sin embargo, este tipo de operaciones puede tomar días, incluso semanas, dependiendo de la cantidad de artefactos explosivos presentes en el área. Mientras tanto, el impacto político y geopolítico del conflicto continúa desarrollándose. Rusia, por ejemplo, podría beneficiarse a corto plazo del aumento de los precios del petróleo, lo que aliviaría parte de la presión económica sobre Moscú. Además, un conflicto prolongado en Medio Oriente podría desviar la atención y los recursos militares de Estados Unidos lejos del frente en Ucrania. China, por su parte, ha adoptado una postura mucho más cautelosa.
Pekín ha criticado públicamente los ataques y ha expresado preocupación por la escalada militar. Sin embargo, es poco probable que intervenga directamente. Su prioridad principal sigue siendo la estabilidad energética, y el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz es fundamental para su economía. Desde una perspectiva estratégica, el resultado provisional parece claro. Irán ha sufrido pérdidas importantes en varios frentes: su marina, su fuerza aérea, su infraestructura de mando y parte de su capacidad militar estratégica. El intento de utilizar el estrecho de Hormuz como herramienta de presión internacional ha tenido el efecto contrario al esperado. En lugar de obligar a negociaciones, provocó una respuesta militar aún más contundente por parte de Estados Unidos y sus aliados. Ahora, la gran incógnita es cuánto tiempo tomará estabilizar completamente la situación. Porque más allá de los ataques militares, lo que está en juego es el equilibrio de poder en toda la región.